Hola, Hola chicos, ¿sabes qué son los contratos modernos? si no sabes, en este video Te lo explicaremos. En un mundo cada vez más globalizado, han surgido nuevas modalidades de contratación. Esto porque las relaciones jurídicas entre personas han evolucionado. Sabemos que el derecho es dinámico y esto hace que los contratos en sí en el derecho civil evolucionen. Debido a la estandarización de las relaciones jurídicas, la manifestación de los contratos y la opción del contratante más fuerte, es donde han surgido nuevas relaciones jurídicas con respecto al derecho comercial y al derecho civil en general. Es por esta razón que las modalidades de contratos nuevas, que son la base del derecho comercial, surgen a través de la opción del contratante, cuando fija condiciones en el contrato para asegurar su patrimonio, su bien jurídico protegido, entre otros. En este orden de ideas han surgido nuevas modalidades de contratación, donde la primera parte fija las condiciones del contrato para asegurar su patrimonio o su bien jurídico a través de un contrato que, si bien es cierto, no está regulado bajo el derecho positivo, sí está en las normas generales de contratación. Es por esta razón que el artículo 1351 del Código Civil nos habla del contrato, que es un acuerdo entre dos partes donde crean o se modifica o se regula, hasta se puede extinguir las relaciones patrimoniales entre ellos. Por esto puedo decir que los contratos se rigen bajo dos principios: la libertad de contratar y la autonomía privada de voluntad. Los contratos modernos son atípicos. ¿Por qué? Esta tipicidad quiere decir que estos contratos no se encuentran definidos por el Código Civil, y este Código Civil es parte de nuestra legislación positiva, pero sí se encuentran definidos por algunas leyes internacionales, leyes especiales, incluso de acuerdo a la costumbre o a nuestra vida jurídica. Estos contratos, si bien es cierto, como lo hemos dicho, no se definen en el Código Civil, sí se definen en nuestra vida jurídica natural o cotidiana, porque son situaciones que se presentan a lo largo del desarrollo de nuestra satisfacción de necesidades en nuestra vida y se rigen por ellas, bajo los principios de libertad contractual, libertad de contratar y también de la licitud y legalidad. Respecto a la libertad de contratar y contractual, esta confiere algunas características principales, que es primero decidir si se puede elegir o no contratar. Después, escoger con quién contratar y con quién no. En tercer lugar, definir el objeto del contrato. En cuarto lugar, definir la tipicidad del contrato. Ahora vamos a hablar acerca de la amplitud de los contratos modernos. Los contratos modernos son amplios y extensos porque se actualizan constantemente, igual que la vida social y la vida jurídica. Es por ello que hay unos contratos que son atípicos pero sí nominados, porque existe una forma de realizarlo. Ya existe dentro de la lex mercatoria y otras leyes internacionales una forma en que nosotros sabemos cómo celebrarlo, pero la legislación peruana, como el Código Civil en este caso, aún no le ha dado ese tratamiento correspondiente. Y hablando de esa extensión, esa tremenda amplitud que tienen los contratos modernos, podemos hablar acerca de diferentes ejemplos. Por ejemplo, el contrato de leasing, el contrato de franchising, el contrato de know-how, el de engineering, factoring y hasta el de joint venture. Bien, ahora vamos a hablar del arrendamiento financiero o del leasing. ¿Por qué es importante esto? Más que todo en el ámbito empresarial. Esto beneficia a muchas empresas debido a que si necesitan o requieren algún bien, tanto sea mueble como inmueble, podrán hacerlo sin ni siquiera gastar recursos propios. Es decir, necesitan a un intermediante que pueda financiar esto con la opción de compra final o con la opción de que se le pueda devolver el bien en su totalidad. En este ejemplo de leasing participan tres personas: es el arrendador, el arrendatario y de manera indirecta el proveedor. Ahora es momento de hablar sobre los elementos o quienes componen este proceso de leasing. Tenemos primero al arrendador, que en este caso va a ser nuestro amiguito Harry Potter. Luego tenemos al arrendatario, que en este caso va a ser nuestro amigo Mario. Y tenemos al proveedor, que en este caso va a ser nuestra amiga Barbie. Y el ejemplo que vamos a poner en este caso va a ser el siguiente. Tenemos a Mario, que es aquella persona que necesita maquinaria o que necesita los muebles en este caso, o la maquinaria pesada, que en este caso lo hemos representado como dos carritos. Mario necesita y le urge usar estos dos camiones, y lo que sabemos es que no tiene esta posibilidad o no necesita gastar los recursos propios que este amerita. Tenemos por ende al intermediario, en este caso el arrendador. Lo que va a hacer Mario o la manera en la que tiene que adquirir estos bienes va a ser la siguiente: demostrar en base a
a sus rangos económicos o en base a las necesidades que éste pida, en este caso Barbie, le va a decir lo siguiente: por favor banco o por favor Harry, necesito que me ayudes con la financiación de 2 maquinarias. Tenemos un carrito monstruo o un carrito para llevar la carga. Lo que va a hacer el arrendador en este caso es hablar con Barbie, quien es la proveedora, le va a decir: oye, necesito que una empresa o necesito que esta empresa use tu maquinaria para poder hacer la siguiente construcción. Por ejemplo, él va a hablar y le va a decir los beneficios que va a obtener o los plazos que necesita periódicamente pagar Mario para solventar los gastos por completo o al 100%. Lo que va a hacer Mario es decirle: por favor, necesito que me consigas estas 2 maquinarias, pero no quiero gastar mis recursos. Va a pasar o va a proceder el mensaje a Harry y Harry le va a comunicar a Barbie. Barbie le va a decir: está bien, pásame los datos, los ingresos o todas las fuentes de ingresos que tenga Mario. Luego lo que va a proceder Barbie es aceptar de acuerdo a todas las pautas que se han puesto, y es aceptar el negocio y pasarle la maquinaria a Mario. La segunda maquinaria de igual forma va a ser transferida a Mario en el uso que en el tiempo que necesite usarla. Por último, como sabemos, este arrendamiento financiero tiene la opción de compra, es decir, viendo los aspectos o viendo las utilidades que a Mario le puede ofrecer la maquinaria dada por Barbie, este tiene la opción o puede pensar en comprar la maquinaria una vez ya usada. Como sabemos, el financiamiento es 100% y por ende el banco se ha encargado de los gastos completos, y es de acuerdo a esto que existe la posibilidad de que Mario pueda adquirir las 2 maquinarias. Bien, una vez conocido el leasing, es momento de pasar a otro tipo de contrato moderno. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Acá preocupado un poco por los exámenes. ¿Por qué? Tengo un examen de Derecho Civil y estoy investigando acerca de un contrato moderno y no sé nada. ¿Tú sabes algo del contrato de franchising? He escuchado el contrato de franchising, pero no conozco, no sé mucho más. Aunque tengo una amiga, se llama Jennifer, tal vez podríamos comunicarnos con ella para que nos ayude. Claro, a aclarar. Ella vive en Lima, creo, ¿no? Podemos comunicarnos virtualmente. Sí, hay que crear un meet y le llamamos. Ok, vamos. Ya, chévere. Vamos una vez, vamos. Vamos una vez, hay que crear un meet. Listo, hermano. Vamos a mandarle el link. Justo ahora está con tiempo. Ya está. Oh, ahí está. Ya entró. Hola Jenny, ¿cómo estás? Jenny, tenemos una duda que necesitamos que nos aclares. Queremos saber qué es el contrato de franchising, de qué se trata, si es que existe regulación en Perú, cómo es. ¿Qué es el contrato de franchising concretamente? ¿Nos puedes ayudar, por favor? Hola, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Sí, mira, justo estaba viendo ese tema aquí con unos colegas y, a ver, te comento. La franquicia es una forma de contrato que se da entre 2 o más sujetos, ¿ok? De los cuales uno de ellos con frecuencia es una persona jurídica, y este tipo de contrato se da con el fin de que esta persona jurídica, que es propietaria de un nombre, de una marca o incluso de un proceso, pone a disposición de la otra persona el derecho a utilizar una serie de productos o de servicios originales, o sea, propias del dueño de la marca. ¿Con qué fin? Para poder explotarlos, para poder trabajarlos bajo técnicas y procesos comerciales ya probados. Y esto de modo obligatorio. Esta persona no puede innovar, o sea, no puede modificar parte de ese proceso, incluso ni en el merchandising, mira. Todo esto se da con el fin de que se pueda extender, se pueda difundir, se puede ingresar su marca a nuevos mercados, o sea, en otras palabras, posicionar su marca. Pero también se da con el fin de que las empresas involucradas en esta franquicia obtengan un desarrollo económico exitoso a partir de esta actividad comercial. Y a cambio, por supuesto, de un pago y hasta de un porcentaje de las ventas. Te explico. Mira, pese a que este tipo de contratos tienen gran difusión y uso en nuestro país, no existe una legislación especial aquí que regule este tipo de contratos. Sin embargo, existe doctrina y jurisprudencia de otros países que nos han servido para definir algunos elementos esenciales en este tipo de acuerdos comerciales. Te explico rapidísimo, son 5. El primero es la transferencia del know-how, o sea, el saber hacer. Este es un elemento esencial. En toda franquicia te digo que es importantísimo la transmisión de ese conjunto de conocimientos no patentados. Son conocimientos técnicos, comerciales, incluso administrativos o financieros que una persona puede transferir a otros derivados de su propia experiencia. A ver, por ejemplo, imagina un restaurante de comida rápida.
Se me ocurre el China Wok. Podemos decir de que en el know-how de este tipo de restaurante podría ser en conjunto los proveedores de insumos, la manera en que se prepara cada uno de los platos, la manera que el personal atiende al público, incluso las combinaciones de sus platos, las promociones, entre otros elementos que el franquiciante ha usado para que su negocio sea exitoso. Lo siguiente es la licencia de marca, o sea, la licencia de uso de la marca del franquiciante. Su nombre comercial, sus patentes, sus diseños, sus logos, todos los signos distintivos de la marca que ayuden a su posicionamiento en el nuevo mercado. O sea, este es un elemento relevante ya que facilita al franquiciado el ingreso y aceptación del producto o servicio en un tiempo bastante corto, lo que no tendría con una nueva marca. Entonces, aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. Por ejemplo, sigamos en el caso del China Wok. No basta con que se venda solamente el plato en su cajita, sino que el local donde tú lo compres sea idéntico al que utiliza el franquiciante. Pues es esta apariencia, si te das cuenta, la que genera que el consumidor crea que lo está comprando directamente al franquiciante. Lo siguiente importante es la asistencia técnica del franquiciante al franquiciado. Este es un elemento complementario a la transferencia del know-how y debe estar pactado en el contrato de la franquicia, la periodicidad, el que tenga que darse antes y después y durante incluso el desarrollo del negocio, y consiste en brindar todo tipo de datos y conocimientos para que el negocio sea exitoso. Esta asistencia debe ser técnica y comercial. Esto por lo general se encuentra en los manuales operativos del negocio, el entrenamiento del personal, incluso las frases al cliente, el funcionamiento de sus equipos, la política de sus precios, sus horarios, etc. Lo siguiente es la zona de influencia. Esto quiere decir el territorio donde se va a desarrollar la nueva franquicia. Aquí al franquiciado se le asigna un territorio estratégico, pero te digo que por lo general es solicitado por el mismo franquiciado. Los siguientes son las contraprestaciones económicas. Y como te dije al inicio, existe no un solo pago. Te explico, aquí hay dos contraprestaciones económicas que asume el franquiciado para pertenecer al sistema. Y son, por un lado, el derecho de entrada. Este pago es único e irrepetible y se da luego de que el franquiciante haya evaluado si el nuevo participante cumple con una serie de requisitos internos, y el monto se determina en base al posicionamiento de la marca en el mercado, el número de franquiciados, entre otras cosas. Lo siguiente son las regalías y se trata de un pago fijo. Este pago fijo puede ser mensual, puede ser semestral, incluso puede ser anual. Y normalmente se basa en un porcentaje del valor de las ventas netas. Además de los pagos que te menciono, te comento que también existe una contraprestación por la publicidad y marketing. Y a esto se le conoce como un fondo de publicidad. Y suele ser un pago que realizan todos los franquiciados. Es decir, entre todos hacen un fondo de publicidad, que suele ser un pago que realizan todos ellos. Hacen un fondo común para campañas publicitarias, para la promoción de toda la red. Y como todos tienen la misma marca, pues a todos les beneficia, ¿no?, el resultado publicitario. Ahora, por otro lado, respecto a las clases de franquicia, la doctrina internacional distingue tres clases. La primera, la franquicia de producción. Y esto es mayormente utilizado en la industria farmacéutica, en lo que son boticas y en el sector agrícola. El franquiciado queda autorizado a fabricar el producto con las indicaciones del franquiciante. Y aquí no solo se adquiere el derecho de producir, sino también de comercializar y de distribuir, pero con su tecnología y su marca. La franquicia de distribución es otra clase. El franquiciante especifica al franquiciado los productos que debe vender a cambio de proporcionarle su marca y servicios de mercadeo. Este tipo de franquicia es muy utilizado en el comercio minorista tradicional, por lo que aquí incluye el uso de marca, el know-how, el método de comercialización, pero no hay transferencia de tecnología. Y por último, la franquicia de servicios. Este tipo de franquicia se desarrolla en restaurantes, como lo hemos visto, hoteles, alquiler de vehículos, educación. Aquí se ofrece la fórmula original, específica y diferenciada de prestación de servicios. Ahora, con respecto al contrato de franquicia, aquí existe un documento que es previo al contrato de franquicia.
y es denominado en algunos países la COF, la Circular de Oferta de Franquicia. Ahora, si bien es cierto, este documento no es un requisito legal en nuestro país, su uso sí te digo que es bastante común y bueno, tiene por objeto de que el franquiciado conozca con mayor precisión y veracidad posible quién es el franquiciante, qué características tiene su sistema de franquicias, bajo qué términos y condiciones se va a otorgar la franquicia, etc. Este circular de oferta de franquicia contiene usualmente datos básicos del franquiciante, la descripción de los derechos de propiedad intelectual, las contraprestaciones económicas, los tipos de asistencia técnica que va a brindar el franquiciante, la especificación del territorio otorgado al franquiciado, las obligaciones de confidencialidad y en general todas las obligaciones y derechos que va a obtener el franquiciado. Ahora bien, como te estaba diciendo, no hay una regulación en nuestro país, pero estos sistemas de franquicia pueden ser tan complejos que tenemos que recurrir a diferentes áreas del derecho para elaborar el contrato y regular las relaciones entre franquiciante y franquiciado. Te explico rapidísimo alguna de estas. La propiedad intelectual. Aquí se busca la protección de la propiedad intelectual del franquiciante, como son sus marcas, sus nombres comerciales, sus patentes y el know-how que va a transmitir. Los aspectos civiles, aquí se ven las obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes, la forma de ejecución de sus garantías, la aplicación de penalidades, los mecanismos de resolución de conflictos, eso se ve en la parte civil. En el campo societario, aquí se ve si se van a aplicar gravámenes sobre las acciones o también si van a haber convenios entre accionistas, este tipo de cosas. Recurrimos al derecho tributario para, por ejemplo, al momento de la internacionalización, el franquiciante tiene que conocer la legislación fiscal del país de destino y además si se van a aplicar convenios para evitar la doble imposición, ¿ok? Acá también se ven aspectos sectoriales que son regulaciones específicas relacionadas a las actividades propias de la franquicia, como por ejemplo permisos, licencias, que se aplican mayormente para sectores de educación y de alimentos, normas de aduanas, si es que vas a tener importaciones constantes, este tipo de cosas. Ahora, las obligaciones y derechos del franquiciante y del franquiciado. Desde el punto de vista del franquiciante, es importante regular en el contrato aspectos económicos muy relevantes para él, como son el derecho de entrada, las regalías, el fondo de publicidad que te expliqué, el suministro de insumos, maquinaria, si se da el caso, la protección de la propiedad intelectual involucrada, la obligación del franquiciado de seguir lineamientos, estándares, métodos y directrices que se transmitan, la no competencia directa ni indirecta. Durante y después de la vigencia del contrato, ojo, la confidencialidad respecto del know-how que se transmite, la facultad y frecuencia de supervisión y fiscalización al franquiciado y determinadas limitaciones corporativas al franquiciado, como la aplicación de penalidades e incluso indemnizaciones. Ahora, por el lado del franquiciado, lo que se tiene que regular detalladamente son aspectos como la licencia de marca, la transferencia del know-how, la obligación del franquiciante de brindar asistencia técnica, la capacitación y respaldo que tiene que darle el franquiciante, la exclusividad territorial, la entrega de los manuales operativos, el desarrollo de programas de publicidad y marketing para la red, entre otros aspectos. Ahora, ¿cómo se arma la estructura del contrato de franquicia? En realidad, cada sistema, cada empresa de franquicia tiene su propia estructura de contrato. Sin embargo, es posible que podamos identificar algunas cláusulas, o aspectos comunes que se dan entre ellos. ¿Cuáles son? El objeto del contrato y la licencia del sistema, el plazo es muy importante, las obligaciones y derechos del franquiciante y del franquiciado, las contraprestaciones económicas que te comenté, los elementos de la propiedad industrial como son las marcas, los lemas, estas cosas, el local comercial o puntos de venta, los manuales de operación, la información confidencial, el tema de la publicidad y el marketing, los seguros, garantías y fianzas, la capacitación y asistencia técnica, los registros contables, el tema del uso del software, porque esto tiene que ser para todos los locales por igual, la no competencia, la independencia de los contratantes
y el incumplimiento y resolución. Ahora bien, los actuales sistemas de franquicia son bastante complejos, te voy a decir. Y si bien todos los aspectos de la operación deben estar contenidos en el contrato de franquicia, muchas veces conviene reforzarlos mediante la suscripción de contratos complementarios y auxiliares. Estos contratos complementarios o auxiliares se suscriben al mismo tiempo que el contrato de franquicia y depende de la operación y del negocio en realidad. Se suele firmar diferentes instrumentos jurídicos como contratos de suministro, convenios de confidencialidad que van en un documento aparte, los acuerdos de no competencia, la licencia de uso del software, entre otros documentos. Respecto a la elaboración del contrato del sistema de franquicias, hay que tener cuidado porque los contratos de una misma red o sistema deben de ser idénticos. No puede ser que hayan 10 franquiciados y que 3 de ellos tengan contratos distintos a los otros. Todos tienen que tener el mismo contrato de franquicia, pues son el eje de operación homogénea de todo el sistema. Entonces, solo deberían existir excepciones en el caso de particularidades jurisdiccionales o regionales que justifiquen la modificación de alguna de estas cláusulas. Mira, finalmente la complejidad de cada sistema de franquicia nos obliga a nosotros a elaborar un contrato específico, seguro y efectivo para que se pueda evitar el quebrantamiento de la confidencialidad, que es muy importante. La apropiación del know-how, la competencia desleal, la exposición indebida de la marca, proteger el cumplimiento de los pagos de regalías, la modificación indebida de la imagen corporativa que puede haber, entre otras cosas. Entonces, esto es básicamente lo que tiene que ver con el tema de los contratos de franquicia. Espero poder haberte ayudado, amigo, y ya sabes que cualquier cosa, cualquier duda, me llamas y ahí estamos para apoyarte. Gracias. Bueno, y continuando, hablando del contrato de know-how, o también conocido como la licencia de know-how, es como una empresa o una persona natural comparte una información de la cual él es licenciado, el know-how licenciado. La persona que comparte se llama el licenciante y la otra persona va a ser la persona licenciada para realizar las actividades en relación al know-how compartido. Este tipo de contratos son atípicos, no se encuentran detallados en la legislación peruana y en muchas legislaciones internacionales, pero se le considera como un contrato donde se comparte información entre empresas, información esencial para dicha empresa, que solo una empresa la tiene y la comparte con otra para que sigan trabajando de esa manera. Y para entender muy bien exactamente qué es lo que ofrece, la empresa principal, la licenciante, ofrece la información oculta, la información reservada a la otra empresa a cambio de un pago económico durante un plazo de tiempo. También la empresa que va a licenciar la información know-how va a darlo en un territorio en específico y de un modo en específico. Puede ser tanto brindando la fórmula general o puede ser también entregando la información directamente a esa empresa para que trabajen como aliados o como socios directos. Bueno, de ser un contrato típico, normalmente no se sabe cuáles son los elementos que lo componen. Entonces consideraremos a la legislación internacional para hablar de elementos esenciales. Como sabemos, todo contrato tiene que tener un consentimiento directo entre ambas partes. También tiene que tener un objeto del contrato, el cual va a ser directamente compartir la información reservada que tiene. También tiene que tener un plazo establecido, ya que solo durante ese plazo van a poder utilizar la información del know-how. También se tiene un elemento esencial que es la cesión de derechos, que es cuando la empresa le va a ceder sus derechos sobre la información que tiene a la tercera para que puedan trabajar durante el plazo establecido. Otra cosa que tenemos que ver también son los sujetos que van a llevarse en el contrato de know-how. Como se indicó al comienzo, solo existen dos sujetos, que pueden ser tanto personas naturales como empresas directamente. Y el último va a ser el modo como se va a realizar el contrato. De qué manera lo van a elevar, si quieren hacerlo de una forma formal, ya que no tiene al ser un contrato típico, no tiene un modo establecido directamente por la ley. Y como todo contrato, este tiene cláusulas específicas que solo tiene el know-how. La primera cláusula es la cláusula de exclusividad. La exclusividad es directa con la empresa que adquiere el know-how. La segunda es la cláusula de territorialidad, donde se va a realizar el know-how.
La otra cláusula que tiene que ver es una cláusula de suministro, debido a que la empresa que no tiene el conocimiento del know-how va a compartir todo ese conocimiento con la empresa adquiriente, ya lo mismo que le va a brindar capacitación y ayuda directa para que puedan especializarse en este know-how. Y la última cláusula va a ser la cláusula del plazo. En esta cláusula se va a detallar exactamente el plazo durante la empresa adquiriente va a utilizar el know-how y cuándo tiene que devolver toda la información a la empresa que ha creado el know-how o es la dueña del know-how, ya que ese es el único punto donde se encuentran errores en el know-how, porque no se sabe, basándonos en el principio de buena fe, de que la empresa va a devolver toda la información que ha adquirido durante el tiempo que utilizó el know-how. Porque si ustedes, teniendo esa información, desean utilizarla después de terminar el contrato, la empresa que les dio el know-how puede denunciarlos por derechos de autor o puede solicitar la retención de todos los ingresos que se generen en base a su propiedad intelectual. Bueno, y para entender el contrato de know-how, tenemos que entender con un ejemplo práctico. Vamos a hablar exactamente de dos casos que han pasado de know-how que son conocidos. Uno que pasó incluso en el Perú. El primero, el que pasó en el Perú, es de la empresa Inca Kola. Inca Kola fue una de las primeras bebidas gasificantes creadas en el Perú, lo cual le generó una competencia directamente a Coca-Cola, demostrando Inca Kola ser la bebida más consumida por todo el territorio peruano. Para impedir esto, Coca-Cola decidió ingresar a Inca Kola dentro de su propiedad. Pero al tratar de hacer un contrato con Linde, que es la empresa creadora de Inca Kola, se llegó a un contrato de know-how. ¿Cómo es esto? Inca Kola le vendió su fórmula a Coca-Cola para que la pueda distribuir a nivel internacional, más no en el Perú. Y el acuerdo que recibieron el punto de interés o el punto patrimonial que ganó Inca Kola con la corporación Linde fue la de distribuir y recibir todas las ganancias de Coca-Cola dentro del Perú. De esa manera se logró un contrato de know-how, compartiendo una información reservada, que era la fórmula de Inca Kola, con una ganancia patrimonial, que son las ganancias de la distribución de los productos de Coca-Cola dentro del Perú. Otro negocio de know-how conocido que está actualmente es la tecnología de las botellas de plástico de Coca-Cola, que lo está vendiendo a la empresa Hellmann's para que puedan producir de esa manera sus envases con la tecnología del plástico de Coca-Cola, generándose un ingreso y permitiéndole a Hellmann's vender a nivel internacional todos sus productos con botellas de plástico fabricadas con la fórmula de Coca-Cola. Como podemos ver, en este punto tenemos lo que se llama la información reservada, que es la fórmula del plástico, el punto patrimonial y también el territorio. Lo único que faltaría de entender en ese contrato es el plazo. El plazo que ha firmado Coca-Cola con Hellmann's es de 25 años, que puede ser ampliado a futuro. Esto viéndose en políticas o basándose en las políticas del ecosistema verde, para de esa manera mantener un ambiente mejorado para toda la humanidad. El joint venture. El joint venture es un contrato celebrado por dos o más personas, ya sean naturales o jurídicas. Ambas buscan la fusión entre empresas. Por ejemplo, tenemos una marca de zapatillas que su diseño es distinto y otra marca que es totalmente distinto. Ambas se juntan, forman un solo diseño y sale a la venta. Si este producto tiene buenas ganancias, se continúa o se queda ahí. Este contrato es a corto, mediano o largo plazo. Como le indiqué, se podría cortar en un determinado tiempo. Ahora le vamos a hablar sobre los elementos que contiene el contrato de joint venture. Primero tenemos la pluralidad de sujetos. Este busca que las dos personas o las demás personas puedan ser involucradas para el momento de celebrar dicho contrato. El segundo elemento es el affectio societatis. Este elemento busca que ambas partes tengan los mismos beneficios al momento de hacer el contrato. En la cláusula nos indica de que si es que ambas personas puedan tener tanto 50% como 50%, o si no, dependiendo de lo que cada uno busca. El tercer elemento es el fin de lucro. Este hace que las partes asociadas, como es parecido al segundo elemento, ambas tienen que buscar un fin.
Ahora le vamos a hablar sobre las ventajas y las desventajas. Primero, sobre las ventajas. Las ventajas buscan un fin, es decir, que ambas al momento de asociarse, ambas generan nuevos recursos, ya sea buscar nuevos lugares para emprender el negocio, nuevos lugares para generar más dinero. Ambas empresas al momento de fusionarse atraen más clientes, es decir, que si es que al momento de que ya se cerró por definitivo el contrato de John Deere, cada empresa ya tiene la experiencia de poder seguir elaborando sus marcas y que la gente siga viniendo. También genera controversias, y si hablamos de controversias también sería una ventaja, no sería una desventaja, porque las controversias genera de que la empresa pueda seguir adelante sin sufrir o sin generar ningún cambio. Sobre las desventajas. Las desventajas, su primer desventaja en este contrato de John Deere es que podría haber un conflicto de intereses, ya que si es que en el contrato se estipula de que una empresa va a tener el 60% y otra el 40%, podría existir entre la empresa que tuvo el 40% un conflicto que tiene con la otra. O sea, de que en simples palabras podría haber una envidia para que si es que la otra genera más y la otra genera poco. Ahora le vamos a hablar sobre un ejemplo del contrato de John Deere. Tenemos a Honda Motor, que fue fundada en 1974, y aparte tenemos a los accionistas peruanos. Ambos se fusionaron en 1975 con el fin de comercializar mototaxis, motos, entre otros, o automóviles con dos ruedas. Tuvieron una sede en Trujillo, al norte del Perú. Pero en 1991 al 2001, Honda Motor generó todas las acciones en un 99%, es decir que en el contrato de John Deere se separaron cada uno.